¿Qué dicen? Muy buen día, a las 10:03 minutos de un día para los cánones de la mayoría de la gente precioso, acá en Buenos Aires. Como era fácil de prever, y se supone que así continuará porque es un pronóstico bastante sencillo, esta semana política arrojó un crecimiento de tensiones, cuyo interés, cabría pensar, no es masivo aún. En la calle, salvo alguna excepción, esta semana hubo un par de manifestaciones, si se quiere, importantes. En la calle hay todavía un aletargamiento al que referiremos dentro de un par de minutos. Pero la densidad del clima es evidente para quienes saben ver en lugar de mirar. Quienes sumieron al país en una de las crisis económicas más graves de su historia dicen que como mucho tienen solamente una cuota de responsabilidad en el drama del endeudamiento estremecedor. Porque de eso se trata. Estaría bien que la deuda no fuese un monotema, pero no hay forma de que cualquier discusión seria sobre el futuro económico no incluya a la deuda en rol determinante. Los ex cambiemitas se las han arreglado, podría decirse, para embarrar datos duros, llamémosle así. Pretenden que el uso del financiamiento externo para fugar dólares, divisas, en términos que el mundo nunca conoció, es un invento oficial. Arguyen que la porción mayor de lo ingresado por el Fondo Monetario se empleó para pagar el muerto kirchnerista y no se puede creer, pasa de largo alegremente el interrogante de cómo, si fue así, Argentina debe el doble que hasta 2015. En la proporción de su Producto Bruto Interno, relación deuda-producto. De todos modos, insistir sobre la culpabilidad del macrismo tiene dos aspectos. Por un lado es imprescindible para que la memoria no descanse, y por otro no es ese, nos parece, el ingrediente central para salir del atolladero. Pasa algo análogo con la también extravagante crítica opositora al rumbo de los fondos e incrementos jubilatorios. Dejaron agónico al sistema previsional, casi quebraron la ANSES, produciendo un proceso inflacionario gigantesco que tuvo a la clase pasiva entre sus víctimas principales. Endeudándose, los viejos se endeudaron con el organismo para pagar remedios y boletas de luz y gas. Al PAMI lo mandaron a terapia intensiva, lo destruyeron, agregado al incremento colosal del precio de los medicamentos. Y ahora dan lecciones sobre cómo repararon a los jubilados y cómo debería seguir haciéndoselo. No se puede creer, pero, decíamos, sirve para indignarse, o debería, no para arreglar el desastre. Esto es, diagnosticar correctamente la herencia es un factor necesario, pero marche preso a la hora de ejecutar soluciones. Es esta gestión la que debe mostrar logros, so pena de ir agotando el crédito popular. Tarde o temprano llega la instancia en que el relato de la catástrofe recibida, por más certero que fuere, deja de impactar, de servir ejecutivamente. Y es entonces cuando se reimpone aquello tan necesario de diferenciar entre contradicciones principales y secundarias. Y eso atiende más en la sociedad que en las propias autoridades gubernativas. Hay ejemplos recientes y vigentes de estos días, de estas últimas 2 semanas. El gobierno se exhibió falto de reflejos, pero muy falto de reflejos, muy.
en torno de provocaciones varias acerca de si técnica o semánticamente puede definirse que hay presos políticos. Y ni hablar del barullo, para decirlo con extrema suavidad, en torno de lo operativo de la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Lo peor del caso, como reflexionó Mario Weinfeld, es que el origen consistió en errores no forzados. El gobierno, algunos ministros, ciertos referentes, se metieron solos en discusiones que abonaron un picnic de las palometas mediáticas. Es, cree uno, una pregunta válida si no puede coordinarse mejor la comunicación gubernamental, que es decididamente mala. La habilidad declarativa del presidente, su tono llano, que no pierde rigor institucional, amainando y calentándose cuando se debe, salva las papas. Hasta ahí. Pero también es efectiva la pregunta de si esa es acaso una contradicción primaria. ¿No es lógico, incluso, que entre los miembros de un frente como este haya tiranteses que produzcan encontronazos por izquierda? Lo mismo vale, van muchas comillas, respecto del cristinismo que operaría de guapo contra las pretensiones albertistas de jugar amigablemente con los mercados. ¿Cuál sería el problema de a Dios rogando y con el mazo dando? ¿Dónde se ha visto que las estrategias carezcan de tácticas en que los roles se distribuyen de manera diferente? Lo comprobable hasta ahora, y más tras la intervención de Martín Guzmán en el Congreso, es que hay un piso de declarar a la deuda como impagable en las actuales condiciones, y una cuesta arriba en la que Cristina previene enfáticamente sobre las andanzas del Fondo Monetario. Máximo Kirchner lo manda a la cola, y el círculo rojo aduce, vocifera, provoca que el presidente ya tiene complicado qué hacer con Cristina y viceversa. Ni siquiera hay necesidad de sumar que nunca en la campaña Alberto Fernández trazó como intención o probabilidad declarar otro default. Una recordación para quienes mentan el "san se acabó" del pagadiós. Menem supo decir que si sinceraba lo que haría, no lo hubiera votado nadie. ¿Qué debió haber hecho el Frente de Todos? ¿Mentir como Menem? Otro tanto vale para la polémica que desde un principio rodea a la política de incrementos en los fondos jubilatorios, reavivada por los anuncios de ayer. Se privilegian los haberes del escalón más bajo de la pirámide. Es cierto el perjuicio en los renglones que continúan y sobre todo en los que le siguen de inmediato. No hay allí jubilados de privilegio, precisamente. También cobran poco y pierden contra la inflación. Sin embargo, ¿se prometió algo diferente? ¿O está respetándose que, en efecto, habrá hasta más ver un angostamiento entre las puntas? ¿Es veraz o no que casi el 90% del universo previsional, 86,2, tiene un aumento igual o mayor que el que hubiera correspondido a la fórmula macrista derogada en diciembre, aunque siga siendo marcadamente poco? La vuelta del plan Remediar con su distribución gratuita de medicamentos básicos, ¿es cierta o no es cierta? Y ya que estamos, el congelamiento de las tarifas de servicios públicos no es un aumento indirecto del salario, que no alcanza, quita todo valor hacia la dirección correcta, por más modesta que pueda estar siendo. Nos perdimos nada menos la parte de que se votó a un gobierno revolucionario y no a uno reformista. Nos perdimos esa parte. Muy bien, mientras se dirime este intríngulis de ámbitos analíticos, que está en muchos casos bastante lejos de una mayoría de gente común, avanza
que los tiempos se acortan. Vamos a ser reiterativos con esto. La secuencia es que en agosto del año pasado hubo una victoria antimacrista de magnitud esperada por casi nadie. Eso amortiguó que el clima social saltara por los aires. En octubre debía ratificarse la tendencia. Se ratificó en volumen menor al esperado por los fanáticos del entusiasmo, pero igualmente con una diferencia muy grande vista la cantidad de gente que hasta hacía muy poco pensaba en macrismo asegurado por varios años. Más luego esperar a la asunción del nuevo gobierno y después las vacaciones. Resumiendo, la final, no ya de expectativas, sino de la paciencia social que cada vez es más corta, en espera de resultados concretos, y la final empieza en marzo. Los pibes vuelven a clases con el costo de una canasta escolar enmarcada en la inflación que apenas empezaría a bajar. Se viene la, comillas, amenaza de la puja en paritarias y la, comillas, comprensión mayor o menor de los sindicatos. El presidente abrirá las sesiones ordinarias del Congreso sin mucho margen, todavía sí, para tirar la pelota hacia adelante en cuanto al subrayado del rumbo macro y cotidiano. Hasta acá quedó claro que los choques y definiciones discurren en los números grandes de la economía, no en la percepción, urgencias, demandas populares, clases medias incluidas, o clases medias a la cabeza más bien, porque es el sector que fija el humor que luego los medios dominantes amplifican. Ese paquete empezará a mostrarse desatado en pocos días. Solo empezará. Y será en algún momento de ese trayecto cuando arribe la decisión clave de quiénes pagarán qué. Y cuando la forma de comunicarlo también vaya a ser decisiva.